Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. He visto que está todo el mundo hablando del metaverso de Facebook y me pareció que era una buena excusa para compartir algunas reflexiones sobre la inteligencia artificial, los mundos simulados y temas parecidos. Antes que nada, sobre el tema concreto del metaverso de Facebook, esto no es algo nuevo. Se viene discutiendo desde hace años, incluso desde mucho antes de que existiera la tecnología, se viene discutiendo en la filosofía y en la ciencia ficción, en algunos casos hace siglos. Algunas ideas que hoy están cobrando importancia práctica se vienen discutiendo en la filosofía desde hace siglos, o fueron anticipadas por la ciencia ficción. Yo creo que, o incluso ya están en la práctica. Tenemos la moda del Pokémon Go un par de años atrás. Eh, Tenemos los fallidos anteojos de realidad aumentada de Google, que fueron un completo fracaso comercial. Y tenemos juegos como Second Life, o sea, lo que sí hizo Facebook brillante fue una maniobra de marketing. Convirtió a una red social que está claramente en decadencia, cuyos 15 minutos ya pasaron, lo convirtió en nosotros somos el futuro, nosotros somos la avanzada, nosotros somos lo que viene y no somos lo que viene en el futuro y no lo que estaba de moda hace 15 años. Eso fue brillante. Como estrategia de marketing fue brillante, como innovación tecnológica atrasa. Repito, estas cuestiones ya fueron discutidas por la ciencia ficción en muchos casos, o por la filosofía, o ambas, o por autores de ciencia ficción particularmente filosóficos como Philip Dick. Y la ciencia ficción, sobre todo en su faceta futurista, cuando transcurre en mundos futuros, tiene un doble criterio. Hay una doble vara con la que debe ser juzgada. Por un lado, ¿qué tal está? Como novela, como película, como cuento. Y por otro lado, cómo le fue en sus predicciones. Así es que, por un lado, tenemos ficciones como La máquina del tiempo, que son literatura fantástica, porque décadas después se comprobó que era imposible la máquina del tiempo que describe Wells. Y por otro lado, ficciones que en su momento pasaron sin pena ni gloria, como París en el siglo XX de Julio Verne, en el año 4338, o la película de 1936, Lo que vendrá, es, que es una película que cuenta la historia de un pueblo de Inglaterra, Everytown, cualquier pueblo significa el nombre, a lo largo de 100 años, de entre 1936 y 2036. Y no es una gran cosa esa película, no es muy buena, pero como película. El asunto es que estamos a 15 años del 2036, podemos comparar hoy lo que vendrá con lo que vino y wow, wow que estuvo cerca de la realidad de esa película. Entonces estas películas estas ficciones han sido reivindicadas por su notable aciertos en sus predicciones. Y por otro lado, son interesantes ver lo que no predijeron, ver lo que nadie anticipó. Las computadoras, por ejemplo. Las computadoras aparecen como el cerebro del robot en la ciencia ficción de los 50. El robot es un hombre de metal y la computadora es el cerebro. No vieron lo que era el poder de la computadora, tampoco vieron la importancia de los plásticos, a pesar de que el caucho se sintetizó en 1878 y Bayer lanzó al mercado la novocaína en 1905, y sin embargo nadie predijo, ningún escritor de ciencia ficción se dio cuenta a dónde iba a llevar eso, a dónde iba a llevar la química, los productos químicos sintéticos, a dónde en la importancia que iban a tener. Hoy el gran tema es la inteligencia artificial.
Creo que he tratado de modo muy superficial y creo que dos grandes omisiones que hay en la ciencia ficción de hoy, mm, creo que la regla general es que carece por completo de imaginación. Incluso el tema de la inteligencia artificial lo tocan de modo extraordinariamente superficial. Em, Creo que las grandes omisiones, de todos modos, no son en la inteligencia artificial, que por lo menos yo creo que tienen razón en que va a ser importante. Yo creo que no están viendo la importancia de materiales como el aerogel o los o los productos derivados sintéticos del carbono, como el grafeno, y no están viendo la importancia de la energía de fusión nuclear. Ok, es un poco, es mejor que la energía de fisión que tenemos ahora, pero es un reactor nuclear, es una máquina que genera electricidad a partir de energía nuclear. ¿Cuál es la diferencia? No están viendo que hay una diferencia sustancial, y hay una diferencia sustancial. La energía de fusión nuclear prácticamente resuelve todo problema práctico de energía de modo definitivo. Es, ¿Vieron en los videojuegos cuando por ahí hay una faceta, un juego de disparos? Tenés que ver que no se te acaben las balas, pero podés jugar en el modo balas, munición infinita, donde todo el mundo puede disparar ilimitadamente. Bueno, la fusión nuclear nos va a poner en modo energía infinita. La energía no va a ser más un asunto, lo cual creo que va a tener un impacto eh, comparable al de la inteligencia artificial. Esto en nuestras vidas va a ser una cuestión va a ser una cuestión cualitativa, no una cuestión de cantidad. Bueno, esto es mejor que la energía de fisión que tenemos actualmente. Va a ser una cuestión cualitativa, es otro tipo de civilización vamos a tener con la fusión nuclear. Y es un tema que, repito, no, los divulgadores científicos cubren cada tanto una noticia. No he visto ficciones de ciencia ficción que toquen el tema. Y el público general ve, mirá, hicieron un experimento donde lograron un poco más energía que en el experimento anterior. Qué bien. No están viendo el potencial de eso. Pero bueno, repito, el tema de este video no es ese. El tema de este video es la inteligencia artificial y su fase y los mundos virtuales, como el metaverso. Em, Creo que hay un problema en la ciencia ficción hay un sesgo en la ciencia ficción que creó un sesgo en la mentalidad de la gente sobre este tema. Cuando esto no era tecnológicamente posible, cuando no era un asunto, el tema de los replicantes, vamos a usar este término que es de una novela en particular, pero vamos a usarlo en sentido amplio, como imitación artificial de un ser humano. Se usó el tema de los replicantes como una alegoría política. Hablar de los replicantes era un modo de hablar de la esclavitud, era un modo de hablar de las políticas de segregación racial, era un modo de hablar de ideologías identitarias. No importaba el hecho en sí, el hecho en sí era tomado como una metáfora para hablar de lo que realmente importaba. Un poco como lo que lo hicieron los hombres X con los superhéroes. Nadie se le ocurría que podía haber mutantes de verdad en el mundo real, entonces vamos a usar los mutantes, los superhéroes, para hablar de cuestiones políticas. Esto es lo que hicieron ficciones como Blade Runner con los replicantes. El problema es que estamos llegando a la etapa de los replicantes de verdad, los replicantes del mundo real, y todas estas ficciones han creado un discurso que va a ser explotado, obviamente. Han creado una mentalidad de esto es un ser humano pero distinto, y no podemos tener políticas de segregación racial.
ha creado un discurso de equiparar estas cuestiones con, con las políticas como con instituciones como la esclavitud, políticas de segregación racial y similares. Y no, y es un asunto completamente distinto. Esto creo que lo trató de modo magistral, el tema del verdadero problema de la inteligencia artificial, la película Ex Machina, donde vemos al final que aunque Eva podría haber tenido el aspecto de una mujer, en este experimento decidieron que el sujeto del experimento viera con sus propios ojos, tuviera la vista que no lo era, y sin embargo la trató como si fuese un ser humano. Con spoilers, ya sabemos cómo le fue con eso. Yo creo que este es el verdadero asunto. La gente está condicionada mentalmente por toda una tradición de la ciencia ficción a ver a los replicantes como si fuesen seres humanos y a oponerse a que los replicantes sean discriminados, sean esclavizados, etcétera. Y esta tendencia se va a reforzar cuanto más se parezcan a, a seres humanos, va a ser, esta tendencia va a ser cada vez más fuerte. Y va a ser un completo error, va a ser olvidar que estás viendo una máquina. Probablemente esto probablemente haya una división acá, haya replicantes que buscan ser 100% humanos, por ejemplo, juguetes sexuales, y replicantes que intencionalmente se busca que hablen como el robot mayordomo de Perdidos en el Espacio y que deliberadamente no tengan un aspecto humano para otras tareas. Por ejemplo, un robot desactivador de bombas que se mueva como un ser humano, hable y tenga aspecto humanoide, van a tratar de que no se vea demasiado humano porque por ahí vuelan en pedacitos y no van a querer que los soldados los vean como un compañero caído en combate. Lo vean como una máquina que voló en pedazos, ok, pues tenemos otra. Eh, por ejemplo, yo creo que va a haber esta distinción, va a haber replicantes deliberadamente parecidos a humanos y replicantes deliberadamente no humanos. Intencionalmente, aunque podrían hacerlo más parecidos, intencionalmente no van a parecer humanos. La gran cuestión es, la gran cuestión que plantean estos asuntos es ¿qué es un ser humano? Y yo creo que hay un criterio determinante acá y es ¿tiene eso una conciencia? Si la respuesta es sí, eso ha dejado de ser una cosa y ha pasado a ser una persona. Si la respuesta es no, eso no no me importa que una máquina componga sinfonías como Beethoven, eso no es una persona, eso es solo una máquina. Y esto es algo que notoriamente no se le está prestando atención. Y es un asunto central. Por ejemplo, vean la película Her, ella, donde está este hombre que se enamora de un programa como Alexa y llamado Samantha. Y el asunto de si Samantha tiene una conciencia o no nunca se discute en la película. Es como, o sea, no te dicen ni sí ni no. Es como que no fuese un asunto. Y wow, que es un asunto. Es un asunto, es el asunto central. En la novela de Philip Dick, los replicantes no tienen conciencia. Esto se deja explícitamente claro. En Blade Runner sueñan y tienen toda una gama de emociones y te dan a entender que sí, que tienen conciencia. Y este es el gran asunto. En la novela está claro que no tienen conciencia y por lo tanto no importa qué tan buena imitación sean, son cosas.
Este es el punto central de Sueñan los androides con ovejas electrónicas. La novela termina en que terminan reconociendo que ya no pueden distinguir a los humanos de los replicantes. Ya no hay modo. Los test, el test de Boy Camp, que en la película es Tecnosanata, en la novela es un asunto central. La diferencia entre el test de Boy y el test de Boy Camp es un tema central. Son dos variantes. El test Boy Camp es una versión mejorada del test Boy. Y el test al final de la novela, el test de Boy Camp demuestra ser pseudocientífico, no es mejor que la prueba Boyd y por lo tanto no hay modo. No, ya no hay modo de distinguir un replicante de un ser humano. No hay modo. No sabes si lo que tenés delante es un replicante o una persona. Y esta es una situación a la que nos vamos a tener que ir acostumbrando de a poco. Va a haber, yo creo, dos clases de replicantes. Vamos a llamarlo dos clases de imitaciones de seres humanos. Vamos a llamarlas replicantes y subrogados. Me refiero a la película de ciencia ficción Subrogados y a Blade Runner respectivamente. El replicante es una imitación de ser humano conducida por una inteligencia artificial de modo autónomo. El subrogado, en cambio, es una marioneta, es una imitación de un ser humano conducida por otro ser humano a control remoto, como un avatar suyo. Y nos vamos a tener que acostumbrar a convivir mucho antes de que no podamos distinguir, discúlpenme esta desprolijidad, mucho antes de que no podamos distinguir a un replicante de un ser humano, no vamos a poder distinguir un replicante de un subrogado. Esto va a ser ya, en 5 o 10 años. En 10 años no vamos a poder distinguir un replicante de un subrogado. Que el replicante llegue a ser tan bueno que no lo podamos distinguir de un ser humano, por ahí toma su tiempo. Pero en 10 años no vamos a distinguir un replicante de un subrogado. Y esto es una cuestión importante. Imaginen esta situación. Venimos caminando por una calle en medio de la nada, una calle desierta, a las 3 de la mañana, y nos encontramos con una niña de 6 años por la calle. Mi reacción hoy en día sería ¿qué estás haciendo? ¿Con quién estás? ¿Estás con alguien? Asumiría que es un ser humano. En el futuro, imagínense en esa misma situación, no saben si esa aparente niña de 6 años que anda caminando por la calle a las 3 de la mañana es una niña, es una máquina, o es en realidad un gordo de 40 años que está sentado en su casa. Esto va a ser una situación cotidiana. Y esto, repito, es algo... Va a cambiar nuestra forma de ver el mundo. Va a cambiar nuestro trato con las personas reales. Yo creo que un grave problema que tienen aplicaciones como Alexa es que han reintroducido en nuestra cultura el modo de hablar con los esclavos. Durante lamentablemente mucho tiempo, hubo dos clases de personas. Hubo las personas que importaban y hubo las personas que no importaban. Personas que eran fines en sí mismos, usando la terminología ética kantiana, y hubo personas que no eran un fin en sí mismo, que eran cosas que estaban ahí para ser usadas. Y había dos modos de hablar. Había un modo de hablar cuando una persona hablaba con un hombre que era un fin en sí mismo, y tenía otro modo de hablar para hablar con una cosa que estaba ahí para ser usada. Esa lamentable distinción desapareció de nuestra cultura, pero máquinas como Alexa la han reintroducido. Instrumentos como Alexa lo reintrodujeron. Y esta tendencia va a ser todavía mucho peor cuando Alexa tenga un cuerpo. Cuando Alexa sea una cosa que parece un ser humano y sin embargo es una cosa que está para ser usada. Esto me dirán, bueno, pero Alexa es una cosa que está para ser usada. Sí, pero te crea un hábito, te crea una costumbre,
te crea en tu cabeza, hay dos modos de hablar. Hay dos modos de hablar, cosa que no había unas décadas atrás. Eh, este es el asunto, te crea un patrón de comportamiento. Este es el problema, no es que, che, preguntale a Alexa cómo estuvo su fin de semana. No, estaría completamente loco el que hace eso. No me refiero a eso, me refiero a que te crea un patrón de comportamiento que después lo van a aplicar lo va a aplicar donde no debería, ese patrón de comportamiento. Eh, va a haber, van a surgir, creo, dos ideologías en este mundo donde los humanos estén mezclados con los replicantes. Los voy a llamar Amish y Progress. El Amish va a ser el que rechace radicalmente a los replicantes como otra cosa que cosas, como instrumento. No van a decir, probablemente hablen en un término religioso, van a decir que no tienen alma y van a rechazar considerarlos otra cosa que cosas. Los progres van a ser los que van a tomar todo este discurso de películas como Blade Runner y van a decir que son xenófobos, racistas, segregadores, supremacistas humanos, los que rechazan a los pobres replicantes que solamente quieren vivir en paz. Estos dos grupos primero van a tener grados, no van a ser dos grupos blanco-negro, van a tener grados, van a tener influencias mutuas. Y segundo, ocasionalmente van a tener alianzas temporarias con un objetivo común. Van a querer lo mismo, aunque no por las mismas razones, no necesariamente. De modo similar a como en el mundo de hoy, los fundamentalistas cristianos y las feministas se ponen de acuerdo para hacer campaña por la prohibición de la pornografía. El objetivo es el mismo, las razones son completamente distintas y hasta opuestas. Esto va a ocurrir en el futuro cuando se empiecen a usar replicantes para cosas tales como shows snuff o peleas de gladiadores. Los progres y los amish se van a poner de acuerdo para hacer campaña por la prohibición de esos espectáculos despreciables, pero no por la misma razón. Unos lo van a ver como una violación a los derechos de los replicantes. Y mientras que los otros van a decir que no existe tal cosa como los derechos de los replicantes, pero que esos espectáculos son una mala influencia, son una fuente de corrupción moral para los seres humanos de verdad, para las personas de carne y hueso, que son las únicas que importan. El hecho en sí de vivir en un mundo falso va a ser algo que también va a ir creciendo en importancia, que de hecho viene creciendo en importancia. Después en el 2020, después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, muchos republicanos comentaron que Biden no era un presidente legítimo, no porque hubieran hecho fraude en el sentido tradicional del término, no porque hubieran hecho votar a los muertos, digamos. No en ese sentido, sino porque, argumentaban, los votantes de Biden no estaban viviendo en el mundo real y por lo tanto sus votos no tenían ningún valor. No voy a opinar sobre este asunto, no es el tópico de este video. Lo que quiero mencionar y por lo que quiero resaltar y por lo que mencioné este argumento es que es completamente nuevo. Nunca se había rechazado la legitimidad de un presidente con ese argumento. Sí, lo votó Juan Pedro María, pero Juan Pedro María no viven en el mundo real, por lo tanto sus votos no tienen valor. Porque gente que vive en un mundo falso va a decidir quién va a gobernar en el mundo real. Bueno, este tipo de argumentos, prepárense a escucharlo porque lo vamos a escuchar mucho en los años siguientes y cada vez van a tener más sentido. Gente que vive en el metaverso y votó al candidato porque su avatar es un pene gigante que habla y le cayó simpático el pene gigante que habla. Entonces, quienes estamos en el mundo real, momento, ¿por qué tenemos que ser gobernados por el pene gigante que habla? Va a ser
Esto que, repito, se planteó por primera vez en el 2020 con un hecho particular, va a ser algo que va a ir creciendo y va a ser un asunto muy importante. ¿Qué valor tienen los votos de gente que no vive en el mundo real? Por otra parte, la nueva versión de hacer votar a los muertos va a ser querer el derecho al voto de los replicantes, que léase, va a ser el voto del fabricante. Esto va a ser otra cuestión que va a aparecer, o esto va a tener importantísimas cuestiones políticas y una importantísima influencia política estos asuntos. El hecho en sí de vivir en un mundo falso es ideológico, es en sí mismo. Se suele señalar que los gurúes de la droga en los 60s se convirtieron en los gurúes del mundo informático en los 80s, en los filósofos hackers. Se suelen dejar en ese razonamiento, que por cierto es verdad, los gurúes del LSD en la década del 60 se convirtieron en los gurúes del cyberpunk en los 80, en los 90, es verdad. Es verdad no solo en general, es verdad en casos concretos. Luisito, Pedrito. Se suelen no contar en esa transformación dos otras cuestiones: el utopismo político y la defensa de las perversiones sexuales, que tienen todas en común. Las utopías políticas, las perversiones sexuales, el mundo virtual y los alucinógenos tienen todas en común el principio: vamos a reemplazar el mundo real por una fantasía. Vamos a irnos a vivir al país de las maravillas. Vamos a abandonar el mundo real. Todas tienen en común lo mismo. Y todas siguen unos procesos parecidos de aceptación. Primero, se las acepta como una cuestión médica, como una cuestión terapéutica. La anestesia, por ejemplo, en el siglo XIX. Que la anestesia provocó algunas objeciones morales. Lo que pasa que como la anestesia te permitía hacer una operación de 10 horas con el paciente sin moverse, la utilidad para la medicina se impuso por completo a cualquier objeción moral. Pero las hubo, y es un capítulo de la historia que tendemos a olvidar por completo. Hubo objeciones a cosas como la anestesia. Primero se la acepta como medicina. Paso 2, se disfraza el uso vicioso como si fuese todavía medicina. La marihuana cura todas las enfermedades conocidas y a inventarse. Se disfraza el uso vicioso como religión o como si todavía fuese medicina. En el mundo de hoy no quedó un solo falopero. Todos son espirituales o lo usan por algún motivo medicinal. Cuando yo iba a la secundaria estaba lleno de faloperos. Ahora no ha quedado ni uno. Y por último, se abandona este disfraz y simplemente se acepta el uso vicioso como normal. Como esto no es una enfermedad. Este proceso está en el mismo caso la perversión sexual, la droga y los metaversos digitales, simplemente que están en distinto grado. La perversión sexual ya llegó a la etapa de ser aceptada como si fuese algo saludable. La drogadicción todavía se está encubriendo de pseudomedicina, aunque ya hay discursos de esto no es una enfermedad, esto es un modo de ampliar la conciencia, alguna pelotudez por el estilo. Ya existe el discurso. En 10, 20 años probablemente ese discurso se esté adoctrinando en las escuelas. A los niños las maestras le den que se fumen un porro y haya términos malsonantes para referirse a los no drogadictos. Términos que por cierto ya existen. Lo que pasa es que todavía no se usan en los salones de clases. Eso puede ser que cambie en 10, 20 años. Que la maestra le diga: Jaimito, no sea careta. Lo rete por ser vainilla, por ser careta. Términos que todavía pertenecen a los bajos fondos,
en 20 años se van a decir en las escuelas. Y, y el tema del metaverso digital todavía está en que es un escape de la realidad. Está mal, pero es divertido y no es importante. Este discurso también lo oímos con el tema de la perversión sexual. Primero fue, está mal, pero es divertido. Después se disfrazó de pseudo moral a practicar el sadomasoquismo de modo sano, seguro y consensuado. Se disfrazó de una pseudo moral, se disfrazó de moralista y finalmente se aceptó. Con las drogas estamos en la fase de la pseudo moral. El jugar después de cierto punto no es saludable, como si jugar en sí fuese saludable. El consumo responsable, el si bebe no conduzca. La drogadicción hay una pseudo moral de la drogadicción, similar a la pseudo moral de la perversión que había unos 25 años atrás. Eso, repito, eventualmente eso se va a abandonar. Va a haber un discurso moralista contra el que no se droga. Y repito, y el metaverso digital todavía está en la primera fase. Está mal, es inútil, es un escape de la realidad, pero es divertido y no hace daño a nadie. Es el discurso que ya lo pasaron, ya lo dejaron atrás, la drogadicción y la perversión sexual. En esa primera fase está el metaverso digital, el mundo virtual. No sirve para nada, es completamente inútil, es un escape de la realidad, pero ¿quién no quiere escaparse de la realidad y no le hace mal a nadie esto? Repito, es todo el mismo discurso en distintas fases de desarrollo. Por lo tanto, podemos suponer que el metaverso, el mundo falso virtual, va a seguir el mismo proceso. Está mal, pero no hace daño a nadie. Va a pasar a un discurso pseudo moralista de momento, conéctese al mundo falso de modo responsable. Y finalmente es qué mala persona que pretende vivir en el mundo real. Va a haber términos peyorativos para las personas que no viven en el mundo falso, y van a ser vistos como qué persona de porquería, míralo, no se conecta al mundo falso. Va a seguir el mismo proceso, simplemente viene demorado. El problema principal con los replicantes es que en la ciencia ficción nos han mostrado el peligro de la guerra contra las máquinas. Skynet tomó conciencia de sí misma, lanzó un ataque nuclear contra la humanidad. La rebelión del Coloso, todas esas ficciones. Y en realidad el principal problema, la principal amenaza para la supervivencia de la humanidad que plantean las máquinas, que plantean los mundos virtuales, no es la guerra contra la máquina, sino el ser excesivamente amistoso con las máquinas. Es la excesiva familiaridad con las máquinas la que puede provocar la extinción de la humanidad. No la extinción en un bombardeo nuclear, en un bombardeo químico, por una IA que se volvió psicópata y decidió exterminar a la humanidad, sino una extinción disimulada, una extinción gradual, de modo similar a como los humanos extinguimos la mosca del ganado, criando moscas estériles. ¿Para qué? Para soltarlas en la naturaleza y que las moscas fértiles se parearan con las moscas estériles y no dejaran descendencia. De modo similar, el uso masivo de los replicantes como juguetes sexuales, como perrijos y similares, podría provocar una extinción sutil, una extinción disimulada de la humanidad.
Si queremos evitar esta extinción disimulada de la humanidad, tenemos que cambiar el modo en que vemos el mundo real, porque el mundo que nos rodea está siendo gradualmente reemplazado por una falsificación de sí mismo. Y dentro de muy poco vamos a estar conviviendo con replicantes y subrogados, con máquinas que tienen el aspecto muy parecido a nosotros, pero no son nosotros. O bien, nuestras interacciones no van a ser ni siquiera ya de modo indirecto a través de internet con una cámara, como este video que están viendo, sino que va a ser, vamos a interactuar con avatares, con simulaciones de personas que no sabemos hasta qué punto se corresponden con la persona que está detrás o no, y ni siquiera si hay una persona detrás o no. Y estos cambios tienen que operar al nivel del lenguaje. Para expresar una realidad nueva necesitamos un lenguaje nuevo. No podemos seguir expresando realidades nuevas con palabras viejas, porque estas palabras viejas nos encubren lo esencial de lo que tenemos delante de los ojos. Por ejemplo, durante toda la historia conocida, un hijo fue gestado y fue engendrado por una misma mujer. Entonces, no se sintió la necesidad de acuñar más que una palabra para designar a la mujer que engendra y gesta un hijo: madre. El problema es que la tecnología moderna permite separar esas dos funciones. Puede una mujer engendrar un hijo y otra gestarlo. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la madre? ¿La que lo engendra? ¿La que lo gesta? ¿Las dos? Ninguna. ¿Y qué pasó en la práctica? Por el hecho de no tener una terminología clara, el criterio que se impuso realmente es respuesta, es la madre la que paga. Se impuso ese criterio por usar una terminología notoriamente pobre que necesitaba marcar un matiz importante, donde antes había una palabra para designar una cosa, ahora necesitamos dos palabras para designar dos cosas. Y los sofistas, en el sentido platónico del término, los charlatanes absurdos, los lobistas, se valieron de esa pobreza del lenguaje para imponer leyes aberrantes. Bueno, de modo similar, durante la mayor parte de la historia hubo una sola palabra para designar a un ser que tenía conciencia y razón, hombre, y no se sintió la necesidad de acuñar una palabra que matizara, que distinguiera al ente de razón del ente de conciencia. ¿Por qué? Porque no hacía falta, era todo una misma persona. El asunto es que eso va a cambiar, eso ya casi está cambiando, en algunos aspectos ya ha cambiado. Por ejemplo, si uno es un aficionado al ajedrez, módulos como Stockfish juega mucho mejor que el campeón mundial. Hay entes de razón por un lado y hay entes de conciencia por otro. Y si no entendemos claramente esta distinción, si por ejemplo escribimos el guión de una película de cine sobre un hombre que se enamora de una inteligencia artificial, donde este asunto ni se mencione, estamos cometiendo un serio error de concepto. No estamos viendo algo que es importantísimo, que es un tema central. La distinción entre la razón y la conciencia. Dentro de poco va a haber entes de razón y va a haber entes de conciencia y va a hacer falta claramente una palabra que distinga estas dos cosas como dos realidades completamente distintas. Este video fue mayormente improvisado, no tuvo guión, pero quiero terminar leyéndoles algo que escribí. Un poeta dijo que la humanidad es un medio que tiene el universo para contemplarse a sí mismo. Esta contemplación del universo implica la unión de la conciencia y de la inteligencia. Esta unión dejará de existir junto con el último hombre. Quedarán entonces en nuestro planeta animales que tendrán conciencia pero no razón, y replicantes que tendrán razón pero no conciencia.
La muerte del último hombre ocurrirá con perfil bajo. En un mundo ahora totalmente deshabitado, imitaciones de nosotros mismos escribirán artículos de prensa sobre el tema. Otras imitaciones lo leerán en medio de sus ocupaciones habituales. Emociones simuladas los llevarán a producir comentarios adecuados al tema. Se escribirán sonetos románticos al último hombre que nadie leerá y se filmarán películas sobre su vida que nadie verá. Y pronto la noticia será reemplazada por un nuevo titular sobre una guerra religiosa en África, tensiones diplomáticas en la Antártida o las últimas fotografías tomadas por una sonda espacial en la nube de Oort. Lo que sea, el mundo será un desierto muy ocupado. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo hasta la próxima.